recoletos o gracias a barcas de colores que excitan los sentidos y saben de los peces. Así lo hizo Monseñor. Después amaneció y dejó el clérigo dicha su misa en la iglesia de Azambuja, alrededor de la que crece hoy el pueblo y se arracima. Se acercó luego a Cartaxo sin saber de carreteras y sí de los caminos que flanquean las iglesias blancas y pequeñas, las casas de dimensiones tan humanas, los tiempos que tan despacio transcurrían. Por aquí viajó con Falonieri camino de Compostela a lo largo de más de media jornada y a pesar de ir caballero en su caballo, al paso que el jumento le imponía, que así eran en tiempos los caminos y esas las prisas que llevaban los viajeros. Y por el camino de Santiago, Santarém, en lo alto, justo encima del Tajo. Aquí el río baja calmo y determina la vida de la gente. Trae poca agua, dicen, y en un ejercicio de insólita discreción afirman que es por culpa de los embalses españoles y también de uno portugués, por si acaso. Ciertamente el río debió traer alguna agua más de la que trae, como casi todos los ríos que tienen embalses en sus cuencas. Este uno entre otros muchos, una desgracia entre tantas. Así vamos contemplando el río, volviendo la vista atrás, antes de entrar en la ciudad de murallas antiguas y distantes, que es Portugal una teoría de fortalezas y acueductos, tantos que su enumeración trastornaría los caminos. Y una vez dentro de ella y llegados a la plaza de Sá de Bandeira, orilla de la catedral, saldremos camino del monasterio de San Francisco. En él habitan la oquedad y su silencio. Luego proseguiríamos camino del de Santa Clara, en el que estuvo recluida nuestra reina doña Juana, la que algunos llamaban Beltraneja y los gallegos amaron desde siempre, que era gallega su casa y de Castilla vino su desgracia, la de doña Juana, la misma que acaso bajó a enjugar sus lágrimas en la fonte das Figueiras, recordando sus gentes de Galicia y la fidelidad que le guardaban. Sabría ya nuestra reina doña Juana del aire que había de envolver la fuente en un aura romántica y tan triste como la que hoy ya para siempre la acompaña, y que hace tanto tiempo de su soledad y su tristeza que ambas se dirían ya tan eternas como el agua. Y después, y subiendo de nuevo a la ciudad amurallada, sabrá de la Torre das Cabasas, la que un rey así quiso para dejar constancia de la opinión que sostenía él, el rey, del contenido encefálico de 8 de sus más reconocidos servidores. A sus pies está la iglesia de San João de Alporau, dueña de un rosetón extraño en el que convergen las columnas radiales y un encanto indescifrable que observó nuestro buen monseñor italiano.
antes de observar las alturas que ocupan las guardillas de colores y las iglesias con campanarios que se ven desde los ríos, iglesias con balcones imposibles y eternos relatos de milagros. El aire que se enrosca con la luz y se detiene en rosetones increíbles como remolinos que nacieran de la piedra. La piedra que nos advierte de la Iglesia del Milagro, así llamada, según nos acreditan los cuadros que dicen de la hostia que sangró y emitió extraños resplandores. La sagrada forma es esta que aún se conserva y es reverenciada aquí, en los días señalados. Tras ella anduvo la Reina Santa, pues dicen que la hostia es muy virtuosa en asuntos de descarríos y a la Santa Isabel le resultaba preciso pacificar, armonizar las relaciones con su poeta, con su rey Don Dinís, el trovador enamorado. Desde esta misma iglesia continuó Confalonieri su camino, donde nacen los caminos que no lo hacen justo al pie del mar. Los caminos nacen allí donde se toman y crecen a fuerza de decisiones y palabras. Los caminos los hace el peregrino y peregrino es el que camina a Compostela. Lo advirtió el Dante. Los otros son romeros si a Roma van, palmeros si a Jerusalén son convocados. Pero aquí en Portugal son camiñeiros aquellos que caminan a Santiago y van dejando atrás nombres como Alcañoes, Val da Figueira, Aciñaga o Golega. Villa pequeña con una buena iglesia con reloj, dejó escrito Monseñor en su diario. Luego llegó a Tomar, mágico enclave en el que los templarios se asentaron por vez primera en Portugal. Al principio en la iglesia de Nuestra Señora del Olival, en la que yacen enterrados 28 de entre ellos. Luego se asentarían en el castillo, más tarde en la ciudad toda que vigila la estatua de Don Gualdín Pais, maestre del temple, resumido en bronce. Aquí en Tomar, las antiguas juderías, las más antiguas fábricas portuguesas, las más antiguas leyendas, la más pura tradición jacobea. Y también el más genuino estilo manuelino, la increíble ventana convertida en símbolo. Y aquí en Tomar
el primero y más importante de los emplazamientos templarios en Portugal. Es este un lugar que conduce a Compostela, al Finisterrae, por el camino más directo, por el interior, por aquel por el que los peregrinos buscan respuestas que probablemente solo estas piedras conozcan. Y luego, y de nuevo, los caminos, los eternos acueductos atravesados por la luz. Portugal, ya se advirtió de ello, es una teoría de fortalezas y acueductos, de espacios que se cierran y se abren, de aires traspasados por las piedras que consienten en que las acaricie el agua. Ó Coimbra do Mondego e dos amores que eu lá tive, ó Coimbra do Mondego e dos amores que eu lá tive, quem te anda cego, quem te ama não vive, quem te não viu anda cego, quem te ama não vive. Esta fuente, llamada de las lágrimas, se encuentra en la quinta del mismo nombre, en la que la tradición dice que fue asesinada Inés de Castro. También Camões habla de ello. Nosotros nos conformaremos con recordar que aquí, en este lugar, transcurrió una hermosa historia de amor que la leyenda ha convertido en inmortal. Ya nos advirtió esa de Queiroz de que la religión sobrevive tan solo gracias al arte, ya que es ella quien convierte a los dioses en inmortales al darles forma. Así las leyendas, así esta historia de amor tanto que estremece las conciencias. ¿Escucharía fados, monseñor? De así haber sido, hubieran sido sus pasos más serenos, no tan fugaces las sombras que fue dejando tras su paso. Es cierto que llegar a Compostela es una obsesión del peregrino, un querer estar ya, una alegría, un ultrella. Gerru Santiago, God Santiago, ultrella, Esusella, Deus adiúbanos. La reina Isabel, la misma que en Santarém se vistió de sayal y se coronó de cenizas, yace enterrada aquí, en el monasterio de Santa Clara, en el túmulo que veremos una vez dentro.
llamó Teixeira López el túmulo. Quizá el bordón de peregrina que en él representa al que le regaló el arzobispo de Santiago nos diga de sus afanes. El rey trovador dejó escritos los que él le suponía. Pois que Deus vos fez, señora, facer do ben sempre o millor, e dele ser tan sabedora, en verdade vos direi, erades boa pra rei. Y fue ella quien gobernó cómo había de ser su sepultura, ella quien todo lo dispuso. ¿Estará don Dinís con ella ya en el cielo? También aquí hay acueducto, a nuestras espaldas. Enfrente, más allá del Mondego, el monasterio del que venimos. Pero ahora estamos del otro lado del río de la vida, del lado de la universidad, y van a ser otras las cosas que nos ocupen. Siempre sirvieron las catedrales para que, a su alrededor, a partir de la cumbre del Otero que suelen ocupar las iglesias, fuesen creciendo las ciudades. Pero aquí en Coimbra, lo que está en lo más alto es la universidad, y lo que creció a partir de ella, acogida a su sombra, fue la Santa Iglesia Catedral en medio de la cascada de tejados. Cercana a las calles recoletas, a los más íntimos rincones, dueña de fachada con balcón y pórticos llenos de palomas. Más abajo, la iglesia de Santiago con su pórtico lleno de villeiras que dicen de un milagro y un caballero que cayó al mar y salió cubierto de estas conchas que se sacudió y aquí debieron incrustarse. Lo que no está ni más abajo ni en sitio alguno es la torre que vio Confalonieri. Según dejó escrito, la construyó Hércules, y él pudo verla saliendo de camino por donde nosotros ahora mismo lo hacemos, urgidos en llegar, como él, a Compostela. Y así, Meallada y el río de Águeda saben de nuestros pasos pecadores antes de que nos acojamos al albergue de Albergaría Bella, según condiciones que se nos anuncian en la placa que hoy tan solo decora la entrada a un edificio público. Alberguería dos pobres e pasaxeiros da raíña Dona Tereixa con 4 camas e 2 xergóns e esteiras, lume, auga, sal, fogo e cabalgaduras e esmolas e ovos ou polos pros doentes. Pero que por orden de la madre del rey Alfonso Enríquez señalaba antes el albergue de los peregrinos a Santiago. Si no escuchó fados, ¿bebería vino quien habría de ser Monseñor Confalonieri? Obsesión la tenía con el agua, también con el fuego. 2000 dejó escrito que había entonces en Oporto. También afirmó que era dueña de un río más ancho que el Tíber romano
y que en ella los víveres eran muy baratos y el aire perfecto. Era un experto, monseñor, en temas medioambientales. Aire, fuego, agua y tierra. Todo lo tamizaba con el análisis de su razón, este buen cribero de monseñor italiano. También estudiaba los monasterios, por ejemplo, este de la Sierra del Pilar, que él llamó de los frailes de Santa Cruz de Coimbra y que vemos al otro lado del río, en Vilanova da Gaia. Cualquier camino que se precie pasa por aquí, por la Catedral Vieja. En ella subsisten aún restos de una antigua capilla de Santiago, la que fuera la primera instalación de la Misericordia en Oporto. También esta iglesia de Cedofeita, la más antigua de las portuenses, que tiene a su lado la de fábrica más reciente y que está justamente por donde pasaba, y es obvio que aún pasa, el Camino de Santiago. Y bajando de nuevo hacia el río, la llamada Torre de los Clérigos. Esta construcción de extraño aspecto y sólida hermosura que nos anuncia ya la vecindad del agua. Pero, ¿bebería vino, monseñor? Por aquel su tiempo todavía no había en Oporto el vino que habría de nacer gracias a la necesidad que tenían los ingleses de conservarlo intacto luego del viaje. Bajaban los vinos por estos muelles y los transportaban en esos barcos rabelos que aún permanecen atracados ahí como testigos silenciosos de una realidad que aún perdura y que Monseñor se perdió, entretenido en el tiempo del vino del Duero, en la contemplación de la Torre de los Clérigos y quién sabe en qué observaciones sobre el aire y el agua, la tierra o el fuego. Hasta lo que los ingleses llaman la Guerra de la Península, es decir, la nuestra de la independencia, transportaban nuestros buenos vinos del Ribeiro, pero una peste diezmó las vides y recurrieron entonces a los del Duero, que no todavía los de Oporto. El alto grado de acidez y el bajo de alcohol los decidió a encabezarlos con alcohol vínico. El buen viento y la red comercial inglesa hicieron el resto. Atrás quedaron otros vinos y otros tiempos.